buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar que vamos a hacer hoy del tema de ventas. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien controversial, que es el tema de comisiones de venta. Vamos a ver cómo es posible montar un modelo donde sea ganar para todos, que gane el cliente obviamente, que gane la empresa y que gane el vendedor. Cuando aquí hablamos de no dar comisiones de venta, tenemos que aclarar primero que todo que esto no quiere decir que le vayamos a desmejorar las condiciones a los vendedores, todo lo contrario. Entonces vamos a ver esto cómo es posible y lo que quiero hacer es primero empezar haciendo aquí como una autoevaluación. Entonces les voy a pedir que analicen estas cuatro opciones y escojan, pónganme ahí en el chat por favor cuál es la que mejor describe su empresa. ¿Cuál de estas cuatro opciones? Pueden marcar varias, me pueden poner ahí varias letricas separado por comas. ¿Cuáles aplican para ustedes? Les voy a dar ahí 30 segundos, un minutico. Listo, vamos a ir arrancando acá. Igual vayan poniendo ahí la respuesta en el chat. Y mientras tanto, pues yo me voy presentando. Mi nombre es Alejandro Céspedes, soy uno de los socios fundadores de Simple Solutions. Como ven aquí en la pantalla, nuestro propósito es desafiar lo convencional para hacer las cosas cada vez mejor. Y eso vamos a hablar hoy, ¿cierto? ¿Cómo podemos desafiar lo que usualmente se hace en el área comercial y obviamente buscar un mejor resultado? En Simple Solutions ya somos unas 25 personas, llevamos 18, 19 años trabajando, haciendo pues consultorías de todo tipo y hoy pues tenemos más de 50 clientes principalmente en Latinoamérica. Nosotros intervenimos básicamente lo que es cadena de suministro, todo el tema de inventarios, de programación de la producción, todo lo que tiene que ver pues con abastecimiento, con distribución, con logística y pues hoy también les quiero contar qué cosas estamos haciendo en el área de ventas. Recuerden por favor, cualquier pregunta la pueden ir poniendo en el chat, pero también al final de esta sesión vamos a hacer otra reunión ya en Teams donde vamos a poder interactuar, hacer preguntas y respuestas. Ese link lo estaremos enviando en el transcurso de la llamada. Entonces, bueno, aquí estoy mirando varias respuestas y lo que quiero que observen es que en la mayoría de casos lo que vemos es que los vendedores realmente no están haciendo lo que deberían estar haciendo, que es vender. Ahí es donde está su gran aporte. Entonces quiero que partamos de esa premisa, que hoy hay algo para mejorar en el tema comercial. Listo, entonces vamos aquí ya a meternos de una vez en materia. Entonces acá tenemos este conflicto. Vamos a mirar acá cuál es el conflicto genérico alrededor del tema de comisiones. Entonces, como objetivo tenemos que nuestra empresa sea rentable, que es una empresa sostenible, que crezca, que gane dinero ahora y en el futuro. Y para eso, obviamente, necesitamos incrementar las ventas. Y para incrementar las ventas, el supuesto que tenemos es que necesitamos pagar comisiones, ¿cierto? Ese es el supuesto. Eso es lo que por ahí en algún post que hicimos en Instagram, mucha gente me decía que un vendedor sin comisiones no iba a estar motivado y no iba a vender. Y entiendo esa lógica, vamos a desafiarla, vamos a retarla, pero entiendo esa lógica, ¿cierto? Ahora, por otro lado, sí, yo necesito incrementar las ventas, pero la otra necesidad importante es tener control sobre el proceso comercial. Y para poder tener control sobre ese proceso de venta, yo no debería pagar comisiones. Entonces vamos a analizar los supuestos que hay detrás de cada una de esas flechas. Ahora, el punto a medias, el acuerdo intermedio que logramos, como que la solución que tienen muchas empresas entre ese conflicto de pagar comisiones y no pagarlas es hacer una combinación. Entonces, venga, paguémosle un salario fijo, una parte fija y una parte variable al vendedor. Entonces, de esa forma, ese empleado de la compañía me tiene que reportar, me tiene que seguir ciertas indicaciones, tengo cierto control sobre él o ella, pero además le pongo pues la comisión para que se motive a vender más. Esa es, digamos, la práctica común que tenemos en muchas empresas. Entonces, los supuestos del lado izquierdo, ¿cuáles son? Pues un supuesto es que las comisiones dan permiso para no vender. Ahora, ¿cómo interpreto yo estos supuestos? Lo que estamos diciendo es, para tener control sobre el proceso comercial, yo no debo pagar comisiones. ¿Por qué? Porque es que las comisiones
de alguna forma dan el permiso, dan la posibilidad de que el vendedor no venda. Y miren que eso es lo que implícitamente dice una comisión. Si quiere no venda, pero yo no le pago. Ahora, mi interés es que ese vendedor no venda. No, todo lo contrario, yo quiero que esté todo el tiempo generando nuevos prospectos, generando nuevos negocios, pero esa comisión de alguna forma evita eso. Recuerdo el caso de un call center donde dicté un taller que tenían un indicador y medían el porcentaje de, llamémoslo, de conectividad, no recuerdo el nombre exactamente, pero medían cuánto tiempo se conectaban las personas para estar disponibles en este call center y con ese indicador, si lo tenían muy cercano al 100, si estaban muy disponibles, eso les permitía ganarse unos bonos y un dinero adicional. Pero resulta que a veces pasaba lo contrario, porque mucha gente en ciertos momentos decidía no conectarse y eso les costaba dinero, o sea, dejaban de recibir dinero, dejaban de recibir ingresos, pero lo hacían porque de pronto tenían algo de estudio o porque se levantaron con un poquito de resaca o porque tenían mucho sueño, qué sé yo. Pero miren que cuando yo doy ese incentivo por conectarse, de alguna forma estoy permitiendo que la gente lo decida y eso es lo que yo no quiero, por eso quiero no pagar comisiones para tener control. En este call center yo no hubiera medido eso, es que el deber ser, mi expectativa es que la gente se conecte de esta hora a esta hora y eso no debería ser opcional. Lo segundo, las comisiones causan que los vendedores se sobrecarguen, lo cual genera desenfoque. Eso es lo otro que ocurre cuando yo pago comisiones. Y ahí pierdo control también, porque el vendedor entonces va a tener que hacer un millón de cosas, desde prospectar hasta cobrar cartera y todo lo que hay en la mitad. Y entonces ahí también pierdo control, porque yo quiero que haga una cosa, necesito que se dedique a vender, pero es que tiene otro montón de cosas que tiene que realizar y eso genera lo que llamamos multitareas, que hago de todo y no termino haciendo nada bien y por eso es que a veces los tiempos de entrega, los tiempos de atención son tan malos para clientes actuales y clientes nuevos. Seguramente en su experiencia les ha pasado que les toca que le toca a uno casi que rogarle de pronto al vendedor a una empresa para que me haga alguna cotización. Me toca casi que pedirles, hey, ¿cuándo me envías la cotización? Y es uno detrás de ellos para que se la envíen. Y eso en parte tiene que ver con esto, porque están tan ocupados con tanta cosa, pues que no le logran sacar el tiempo a generar cotizaciones, a procesar pedidos, a atender reclamos, a todo este tipo de cosas, o a hacer visitas para levantar algún requerimiento, hacer alguna reunión, alguna demostración, etcétera. Ahora, el tercer supuesto es que las comisiones desalinean los intereses de la empresa con los del vendedor. ¿Qué va a querer vender el vendedor? Pues va a querer vender lo fácil de vender, lo que ya me están comprando, lo que conozco. Y eso no necesariamente es lo que más le interesa a la empresa. Puede que la empresa tenga trazada una estrategia. Por ejemplo, yo vendo maquinaria y ahora la estrategia no es vender la máquina, sino venderla a través de leasing, ¿cierto? Vender un arriendo, vender un leasing. Pero puede que esto no sea lo que más le interesa al vendedor. El leasing puede ser más difícil de vender, puede que la comisión no sea tan representativa en el corto plazo y es algo que no es familiar para mí. Me toca aprender otras habilidades, habilidades financieras, cómo vender este nuevo producto. Entonces puede que yo más bien me encargue o siga vendiendo lo mismo porque es donde me siento cómodo y para proteger mi bolsillo también. Entonces miren que también este es otro tema de las comisiones. El vendedor vende lo que para él o para ella sea mejor y no necesariamente esto es lo que más le interesa o le conviene a la empresa. Listo. Entonces esos los supuestos del lado izquierdo. Ahora en el lado derecho también tenemos otros supuestos que son un vendedor sin comisiones, un vendedor con comisiones se motiva a vender más. Ahí me falta, ahí tengo un errorcito, es con. Un vendedor con comisiones se motiva a vender más. Ese es el supuesto. Si quiero incrementar las ventas y las comisiones motivan a los vendedores, perfecto, entonces paguemos comisiones. Pero acá vamos a hablar, la diapositiva siguiente habla mucho del tema de motivación, porque es un tema bien complejo, para nada trivial. Y pues lo que sí les digo desde ya es que cada vez es más claro que el dinero no es el único factor que motiva. Y hay estudios que demuestran que cuando el ingreso de una persona ya está en cierto nivel, ganar más dinero es poquito lo que le genera en términos de felicidad o de motivación o lo que sea. Entonces hay que pensar también en otras cosas. Pero muy importante, no estoy diciendo que paguemos mal los salarios. Recuerden eso, eso es algo que vamos a recalcar bastante en esta charla. Segundo supuesto, el crecimiento en ventas actual de mi organización
es el esperado, o sea, eso es otra cosa que estoy asumiendo. Yo estoy asumiendo que al pagar comisiones estoy generando ese incremento en ventas y hoy mi empresa está creciendo en ventas a la rata o a la tasa pues que yo espero. Y lo tercero es que la mayor parte del tiempo de un vendedor se enfoca en vender. Ese es otro supuesto detrás del tema de las comisiones. Si yo pago comisiones, mi vendedor se va a dedicar a vender, ¿cierto? Ahora, si uno lee esos supuestos de la derecha, creo que empieza a ser claro que varias de estas cosas no son reales y que son de hecho pues son muy fáciles de invalidar. Y lo quiero hacer llevándolo al extremo, llevándolo casi que al absurdo, ¿cierto? Que es lo que dice al final, pues que es una frase en latín, que lo que dice es, pues lleva una cosa al absurdo y mire si tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la forma de aplicarlo? Pues a ver, si las comisiones son tan exitosas y tan útiles para generar esta motivación y para generar la venta, pues llevémoslo al extremo entonces y solo paguemos comisiones. ¿Por qué no más bien contratar un equipo de vendedores sin salario fijo y que todo sea con comisión, incluso una comisión mucho mayor? Si hoy le pago el 3%, pues paguémosles el doble, el 6, el 7% y no paguemos salarios fijos y miremos entonces, según eso, debería incrementar las ventas un montón. O por qué no simplemente le pedimos a los vendedores que solo ganen comisión y pues uno esperaría que eso tuviera muy buena recepción, pero estoy seguro que esa no va a ser la respuesta. Muy pocos vendedores van a estar interesados en eso y lo que van a hacer es que van a decir, no, yo con esta empresa no trabajo porque es que es muy duro. Ahora, vender es muy duro, vender es una actividad muy complicada y de hecho el vendedor no es el único que vende. El vendedor no es el único que hace la labor comercial en la empresa. Es más, miren algo bien interesante. Estamos diciendo que las comisiones generan ventas, pero eso también tiene dos formas de cuestionarse. La primera es si un vendedor se va de vacaciones o se va de licencia de maternidad, pues de paternidad o tiene alguna situación de salud, ¿las ventas se siguen presentando o no? Y la respuesta es sí, ¿cierto? Entonces miren que la comisión no necesariamente significa venta, aún sin comisiones las ventas se dan. ¿Por qué? Porque ese cliente ya es de la organización, ese cliente ya tiene una relación comercial sólida y ahí me lleva al segundo punto y es que en realidad el que vende en las empresas es operaciones, pero vamos a definir bien venta porque hay dos tipos de venta. Hay un primer tipo que es la venta, llamémosla transaccional, que son los clientes actuales que hoy en día en promedio deben representar alrededor del 80-90% de nuestros ingresos. Más o menos entre el 80 y el 90 son clientes que hoy me compran todos los meses. ¿Estos clientes necesitan labor comercial? Sí, necesitan una gestión, procesar el pedido, cotizar de pronto, enviar información cuando me hacen algún reclamo, todo eso, pero es una venta que ya es muy, llamémosla muy orgánica, ¿cierto? Y eso no es responsabilidad del vendedor. ¿Por qué no? Hay el que vende operaciones. ¿Por qué no? Porque cuando un cliente se va, normalmente se va por una de tres razones. La primera es por desempeño operacional. La empresa es muy lenta para entregar, muy incumplida, la calidad es muy mala, etcétera. Miren que ahí el vendedor no tiene responsabilidad sobre eso, eso es operaciones. La segunda razón es precio. El precio está muy alto. El vendedor no define los precios tampoco. Sí, puede tener ciertas gabelas para ofrecer descuentos, pero el precio es algo que define la empresa. Entonces el vendedor tampoco tiene velas en ese entierro. Y lo tercero es un tema de portafolio, que lo que mi cliente necesita yo no lo produzco, yo no lo ofrezco, necesito un nuevo producto y yo no lo tengo. Entonces esa es la tercera razón por la que un cliente generalmente se va. El vendedor tampoco tiene la última palabra sobre el portafolio de la empresa. Entonces miren que realmente esas ventas transaccionales, orgánicas, recurrentes, como les quieran llamar, quien sostiene esa venta es operaciones, no es el vendedor. Y por eso también otra crítica constante que escucho de los gerentes y de los directores comerciales es que los vendedores hoy se relajan, se acomodan y tienen una comisión sobre un cliente que casi que es automático, llega y compra todos los meses, pero ahí es muy poquito el trabajo que realmente hace el vendedor. Ahora, sí, hay visitas, hay acompañamiento, hay mantenimiento, etcétera, pero el tiempo de ese vendedor seguramente quedaría mucho mejor empleado si lo concentrara en vender. Bien, entonces, para seguir aquí con esta diapositiva, lo que estamos viendo entonces es que vamos a invalidar esos supuestos
de la derecha y vamos a ver que sin pagar comisiones yo puedo incrementar las ventas y tener control sobre el proceso comercial. Ahora, para hablar de motivación, ahí les recomiendo este autor, se llama Dan Ariely, y él tiene un libro que se llama Motivation, bueno, no recuerdo el nombre, se los mandamos por aquí en el chat. Es un libro que habla de motivación, el título exacto ya se los mando por acá. Y en ese libro se habla de la motivación, ¿cierto? Y lo que él dice es que la motivación humana es increíblemente compleja. Y de hecho tiene experimentos y tiene estudios que demuestran que esos incentivos financieros no son la única explicación para la motivación y que de hecho pueden ser desmotivadores. Y tiene experimentos muy interesantes donde evalúa el efecto que tiene pagar bonos o pagar incentivos y lo que muestra es que en ciertos casos puede ser contraproducente. Y una de las razones es que cuando yo le pago a alguien por algo, ya entonces como que lo estoy condicionando a que lo haga por ese mayor pago. Y les voy a contar una historia, esas que lee uno por internet, pero que creo que ilustra muy bien este ejercicio, ¿cierto? Y es la historia de un señor que como un jardín en la casa y todos los días llegaban unos niños en la tarde después del colegio y le volvían nada del jardín, se lo llenaban de basura. Entonces el hombre pues estaba muy aburrido con eso y entonces decidió hacer algo muy contraintuitivo y le dijo a los niños, vea, les voy a pagar a cada uno, no sé cuánta plata, digamos $5. $5 a cada uno por desordenarme el jardín. Entonces los niños lo miraron pues súper extrañados, como que este señor, ¿de qué está hablando? Pero listo. Entonces el señor les dio sus $5, pues los niños desordenaron el jardín y él fue y le pagó los $5 a cada uno. Al día siguiente volvieron, mismo ejercicio, los niños volvieron nada del jardín, lo llenaron de basura, etcétera, y el señor les dio su plata. Lo hizo unos días, 3, 4, 5 días, exactamente no sé cuántos fueron, pero ya después llegan los niños, desordenan el jardín y piden su pago y el señor les dice no les voy a pagar. Y los niños pues se molestaron, le reclamaron, pero ¿por qué? Y resulta que al día siguiente ya no volvieron. Como ya este señor ya no les estaba pagando, ellos lo dejaron de hacer. Entonces es curioso porque, digamos, si lo miramos desde el punto de vista, llamémoslo filosófico, ¿por qué a los vendedores en las empresas son casi que los únicos a los que se les paga más por hacer el trabajo para el que fueron contratados? Es muy poco común que un gerente financiero reciba bonos o reciba más dinero por pagar a tiempo la nómina o por pagar a tiempo las cuentas a los proveedores. Es muy raro encontrar un gerente de producción que le paguen más por cumplir con las fechas de entrega. Normalmente todo el mundo en la empresa, la gran mayoría, tienen un salario fijo, ¿sí? Y tienen unas responsabilidades y si alguien no está haciendo bien su trabajo, pues eso eventualmente puede terminar en un retiro de la empresa, porque al vendedor se le paga más por hacer el trabajo para el que fue contratado. Ahora, repito, no estoy diciendo que le paguemos mal a los vendedores. Son personas que le generan mucho valor a la compañía y hay que pagarles salarios justos, competitivos, pero el tema de pagar más es lo que tiene muchas connotaciones negativas, que es lo que quiero que analicemos aquí. Ahora, acá hay dos ejemplos adicionales de lo nocivo que pueden ser estos incentivos financieros, o esa presión de estos indicadores y estos bonos. Uno es Wells Fargo, esto es un banco que sufrió mucho, eso fue ya hace varios años, donde la presión por generar ventas cruzadas, la presión y los incentivos que daban por generar ventas cruzadas. Venta cruzada es que, por ejemplo, que un mismo cliente compre tarjeta de crédito y tenga cuenta de ahorros y cuenta corriente y tenga algún fondo ahí, algún préstamo, alguna cosa pues ahí de estos credit cash o estas fiducias, etcétera. O sea que mientras más productos tenga, pues mucho mejor. Resulta que esa presión en esta empresa empezó a ocasionar que los empleados le metieran productos a los clientes sin su consentimiento. Incluso creo que hasta gente que ya había fallecido les estaban vendiendo nuevos productos. Y esto terminó en demandas y terminó en unas multas significativas para esta empresa y parte se lo atribuyen a esa presión por cumplir esos indicadores y por estos incentivos. Y el otro ejemplo fue la crisis del 2008 en Estados Unidos, la crisis inmobiliaria, que también parte de lo que se habló fue que toda esta presión, todos estos incentivos, todos estos bonos que se ganaban
todos estos bancos lo que ocasionaron fue que corrieran muchos más riesgos. Y entonces empezaron a vender unos productos, unos derivados que ya era una burbuja, pero lo seguían vendiendo y en parte tenía que ver con esa presión también por ese interés de ganarse los bonos. Entonces, se habla mucho que las comisiones motivan, sí, pero no hablamos lo suficiente de lo malo que tienen esas comisiones. Y ya vamos a ver algunas de esas otras cosas que pueden ocurrir aquí con el tema de comisiones. Entonces, ¿qué pasa? También hay algo curioso y es, decimos que las comisiones motivan, pero cuando uno analiza la distribución de los tiempos de un vendedor promedio, resulta que muy poco de su tiempo en la semana se dedica realmente a vender. Aquí pues estamos viendo una torta de la distribución de tiempos de un vendedor promedio y aquí se le va la mayor parte de su tiempo en estas tres actividades. La primera, actividades comerciales, que son esas conversaciones significativas de ventas. Y ojo, cuando aquí hablemos de ventas, vamos a hablar de perseguir nuevos negocios en clientes actuales o nuevos. Eso es ventas bajo esta figura. Es muy importante esa definición, porque el tema de ese cliente recurrente que me compra todos los meses, cuando yo lo llamo a ver qué quiere pedir, eso no es una venta bajo esta definición. Sí genera ingresos, estamos de acuerdo, pero no es lo que yo quiero que esté haciendo mi vendedor la mayor parte de su tiempo. Otra actividad, actividades que pueden ser técnicas como demostraciones, levantamiento de requerimientos, diseño de soluciones, de pronto estas son generalmente reuniones presenciales, son muy técnicas, acá tiene que tener un conocimiento técnico. Si yo vendo maquinaria, me toca ir a la planta, tomar mediciones, mirar temperaturas, mirar procesos, entonces acá es un tema pues, como les digo, bien técnico. Y lo tercero son otras actividades que son semitécnicas, que son, por ejemplo, cotizar, procesar pedidos, atender reclamos. También se requiere un conocimiento técnico, pero no tan profundo. Ahí es donde se le va la mayor parte del tiempo al vendedor. Aquí los tiempos no son exactos, obviamente van a variar, pero miren que muy poco de su tiempo, más o menos 10-20% de su tiempo realmente se dedica a vender. ¿Qué otras actividades tenemos? Tenemos actividades financieras, cobro de cartera, por ejemplo, el tema de cupos de crédito, todo ese tema pues de facturación, que entre otras cosas, pensemos eso, ¿por qué lo hace un vendedor? Eso debería ser un área de contabilidad o no, un área de cartera bajo contabilidad, pero lo hace el vendedor y en parte es por el tema de la comisión, porque si yo le voy a pagar comisión a un vendedor, pues hombre, yo le pago, pero cuando el cliente me pague a mí, entonces usted se responsabiliza de ir y cobrarle también. Actividades administrativas, temas del CRM, de calendarios, de viajes, bueno, de informes, etcétera, presupuestos de venta. Tenemos también actividades promocionales, que es todo el tema de prospectar, de llamar, digamos, o hacer toda esta prospectación, pues de conseguir contactos en LinkedIn o en ferias o lo que sea. Ese tiempo es más bien poquito. Eh, y otras actividades, que en esas otras actividades puede haber otro montón de cosas, digamos, ir hasta la planta, a estar mirando dónde está mi pedido, o sea, a hacer otro montón de cosas. Entonces, vuelvo y repito, este no es exactamente el tiempo exacto de su empresa, pero lo que hemos visto con muchas empresas es que menos del 20%, yo diría que más hacia el 10% del tiempo de un vendedor se dedica a perseguir nuevos negocios en clientes actuales o nuevos. Y eso no tiene sentido. O sea, si el valor del vendedor está en traer ventas nuevas, ¿por qué lo menos que hace es vender? ¿Por qué lo más que hace es mantener clientes actuales y hacer esta gestión de cuentas, estar haciendo estas actividades que son importantes, pero que no las debería hacer un vendedor? Entonces, ahí es donde quiero que reflexionen. Decimos que las comisiones motivan, sí, pero entonces, ¿por qué vendemos tan poquito? ¿Por qué vendemos tan poquito bajo esta definición? Y ahí de hecho también empiezan a entender por qué las comisiones. Como el vendedor tiene que hacer de todo, le tengo que poner esa zanahoria para que no me descuide el tema de conseguir nuevos clientes. He escuchado incluso esta frase pues en varias empresas, empresas que dicen, veas que nosotros no vendemos, a nosotros nos compran. Nosotros lo que hacemos es esperar a que los clientes nos pidan. Y eso pues aún con comisiones, eso invalida completamente lo que hemos dicho. Decimos que para generar más ventas paguemos comisiones y hoy las estamos pagando y no estamos generando más ventas. Son ventas orgánicas, recurrentes de los mismos clientes de siempre. Entonces ahí es donde quiero que vean que sí hay algo importante para cambiar. Entonces, ¿cuáles son los criterios de una buena solución?
Primero, la solución que implementemos no puede desmejorar las condiciones salariales de nadie en la empresa, de nadie. O sea, esto no quiere decir que le va a pagar menos plata a mis vendedores. Vamos a ver eso cómo lo podemos lograr. Segundo, debe mejorar la atención a los clientes actuales y potenciales. Esto no puede ir en detrimento de mis clientes, todo lo contrario, debe haber puros beneficios con este modelo. Y tercero, debe incrementar las ventas sin aumentos significativos del gasto. Entonces quiero que estas tres condiciones, estos tres criterios los tengan en su cabeza porque la solución que les voy a mostrar debe cumplir con los tres. Entonces volvamos a esta distribución de tiempos. Aquí lo que yo quiero es encontrar la forma en que muchas de estas actividades no las haga un vendedor. Yo lo que quiero es que el vendedor pase el 80, el 90% de su tiempo teniendo conversaciones significativas de venta. Y una conversación es una llamada, es un email, es un chat por WhatsApp, es una teleconferencia, o sea, son reuniones, son conversaciones más bien que tengan un objetivo explícito de conseguir nuevos negocios con clientes actuales o nuevos. También hago esa salvedad. No tiene que ser solo clientes nuevos. Los clientes actuales son incluso mucho mejores porque como ya nos conocen, venderle algo adicional a un cliente actual es mucho más fácil que venderle algo a un cliente que no me conoce. Pero esto es lo que yo quiero. Y miren algo, si yo logro descargar todas estas otras actividades que me devuelvo, si yo logro descargar todas estas actividades en otro tipo, en otros recursos y que el vendedor solo se dedique a vender, miren que ya las comisiones pierden su razón de ser, porque es que si no, ¿qué más va a hacer el vendedor? Si el vendedor ya no tiene que cotizar, ya no tiene que hacer los levantamientos de requerimientos, si ya no tiene que gestionar la cartera, si ya no tiene que hacer todo ese mundo de cosas, ¿qué más va a hacer? No tiene más alternativa que vender. Y le vamos a pagar un salario justo, un salario de mercado acorde a al valor que esta persona genera. Ya en un momentico hablamos de eso. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución tiene que ver con la división de trabajo. Vamos a generar una especialización, vamos a aplicar el concepto de división de trabajo que fue tan importante para la revolución industrial, para la mejora de la manufactura y demás, y vamos a hacerlo en ventas también. Es decir, vamos a aplicar principios de manufactura en la estructura comercial, porque como dice Henry Ford, estas son las claves para ser más eficientes y más productivos. Entonces, los elementos de la solución son tres. Primero, vamos a reestructurar el área comercial de forma que el vendedor no tenga nada más para hacer diferente a vender. Segundo, vamos a realizar la mayoría de actividades comerciales desde la oficina, porque esto genera un impacto enorme en la productividad. Piensen en esto, si yo voy a hacer reuniones presenciales, si voy a tener conversaciones de venta con mis clientes, ¿cuántas podré hacer en un día si son presenciales? Yo diría que máximo 5, tal vez 4 o 5. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta el tema de desplazamientos, el tema de los retrasos, el tema de las demoras por el tráfico, un montón de variables. Además de eso, agréguenle la dificultad para que los clientes me reciban. Pero si yo lo hago desde una oficina, si yo lo hago por Teams, por alguna de estas plataformas, por Zoom, alguna de estas herramientas de trabajo que ahora pues han vuelto tan comunes por la pandemia, ¿cuántas puedo hacer en un día? Fácilmente puedo hacer entre 15 y 20. Entonces la productividad es tan grande que justifica, o sea, yo reconozco que la presencialidad es muy valiosa y es muy importante, pero el aumento de productividad es tan grande que es mejor hacer muchas actividades comerciales desde una oficina, desde un home office, desde un Juan Valdez o un Starbucks, ¿cierto? Ahora, sí hay que hacer algunas reuniones presenciales, no estoy diciendo que no vamos a hacer nada presencial, no. Lo que vamos a hacer es que la mayoría de actividades comerciales las vamos a hacer desde la oficina en cabeza del vendedor. Y lo que sea presencial lo va a hacer alguien más. ¿Para qué? Para generar mucha más productividad. Y tercero, vamos a diseñar un modelo basado en campañas comerciales. No vamos a hacer lo que hacemos hoy en día, que es llamar en frío y decirle a un cliente, ahí te va a mandar mi portafolio para que me tengas en cuenta. Eso no va a generar un mayor impacto. Necesitamos un modelo basado en campañas, que una campaña ¿qué es? Es una oferta
que se le hace a una audiencia a través de un medio. Entonces este modelo que les voy a mostrar gira es en función de esas campañas, que esa es la munición que le damos al vendedor para que el vendedor luego vaya y lo ofrezca en el mercado. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Vamos haciéndolo aquí por pasos. Lo primero es arrancar por servicio al cliente. Vamos a construir un equipo robusto de servicio al cliente. Un equipo que está diseñado para mucha velocidad. Aquí vamos a tener personas que se dedican a labores semitécnicas. Básicamente son estas tres cosas: cotizar, ingresar pedidos y manejar reclamos. Y acá hay un montón de condiciones y de reglas pues, o de procedimientos para esa área de servicio al cliente. Entre ellas, no hacemos especialización, ya eso hablamos en un momentico. Son un grupo de generalistas que hacen de todo para todos los clientes. Listo, y eso lo construimos para mucha velocidad. Segundo, vamos a enfocar a los vendedores en vender. Ellos cuando descargan estas actividades de cotizar, ingresar pedidos y manejar reclamos, ahí se les abre un montón de oportunidades o se les libera tiempo. Y yo quiero que mis vendedores se enfoquen en los clientes que le están comprando a mi competencia. Miren esas dos filas de personas. Son personas listas para comprar. Las de abajo me quieren comprar a mí. Son esos clientes repetitivos, recurrentes que me compran todos los meses. Los de arriba son los que les están haciendo fila, pero a mi competencia. ¿Yo dónde quiero enfocar a mis vendedores? Pues en los de arriba. Yo quiero que vayan y los persuadan para que vengan y me compren a mí. Ese es el superpoder de un vendedor, la persuasión. Y claro, para yo persuadir necesito un excelente producto, necesito tener algo de calidad que yo puedo ofrecer. Yo no puedo vender algo pues, que no sea bueno, pues va a ser mucho más difícil obviamente, pero yo el vendedor lo quiero es arriba porque ahí es donde están las oportunidades de venta. Cualquier cliente que no me esté comprando hoy es una oportunidad de venta. Esa es la calificación que hacemos de oportunidad de venta. Ahí no decimos que si tiene presupuesto, que si hay una licitación, no. Cualquiera que no me esté comprando hoy a mí y le está comprando a mi competidor es un cliente potencial. Y abajo, los que nos quieren comprar, a esos señores los tengo que atender muy bien. Por eso lo vamos a enfocar en servicio al cliente. Vamos a tener un grupo de recursos, 4, 5, 6, 10, no sé cuántos, ya eso dependerá pues del tamaño de la empresa, que se dediquen a atender estas tres cosas: a las cotizaciones, al ingreso de pedidos y el manejo de reclamos, y por eso lo vamos a hacer mucho mejor. Y eso solito genera más ventas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he dejado de comprar por la demora en la atención al cliente. Que uno pide una cotización y se demoran 15 días. Y es un hermetismo y un silencio que uno dice, no, pues si así es para venderme, pues cómo será después. Nosotros nos hemos ganado proyectos simplemente por la velocidad en atender las solicitudes de los clientes. Entonces esto tiene un impacto bien importante. Miren que beneficia al cliente, porque el cliente cuando contacta al vendedor, incluso es su Key Account Manager, y entonces esto lo hacemos para que nos dé muy buen servicio, pero resulta que a veces es contraproducente, porque como es el único que conoce las cosas del cliente, si esta persona no está en un viaje, está en una reunión, el cliente necesita algo urgente y no hay quien lo atienda, prefiero tener un servicio al cliente que yo hay cualquier cosa que mande en minutos, pues, no seamos tan exagerados, en una hora, un par de horas ya tenemos el tema resuelto. Lo tercero es lo que les mencioné hace un momentico, y es que no vamos a especializar ni al área de ventas ni al área de servicio al cliente. ¿Cómo así no especializarlos? En servicio al cliente yo no voy a decir que este es el equipo de servicio al cliente de tal ciudad o de tal línea de negocio o de tal cliente, no. Ahí atendemos todos por igual, porque así vamos a hacer un mucho mejor uso de nuestra capacidad. Cuando yo especializo, digamos que tengo un equipo para Medellín y uno para Bogotá, a veces va a pasar que los de Medellín están reventados porque tienen muchos casos y los de Bogotá no tienen mucho para hacer, y entonces desperdicio capacidad en un lado y en el otro atiendo mal a mis clientes. Yo prefiero agregarlos y que tenga un equipo que me atiende todo el país, y ahí vamos a dar mucho mejor servicio. Entonces no especializamos ni por ubicación, ni por cliente, ni por actividad. Y en ventas tampoco lo vamos a hacer. Y yo sé que esto es bien diferente a lo que hacemos hoy, porque hoy yo tengo un vendedor especializado por región y por línea de negocio. Entonces tengo cinco unidades de negocio, yo tengo uno para cada uno, pero miren que ahí pasa algo similar, ¿cierto? Y además esto dificulta mucho la venta cruzada, porque el vendedor solo vende lo que conoce. Entonces yo vendo la línea industrial,
yo solo vendo industrial y a pesar de que mi cliente me podría comprar de otras líneas, yo no las voy a ofrecer porque de pronto esa comisión no es para mí o incluso me pueden compartir comisión, pero yo no manejo bien esa otra división, no conozco bien el tema y de pronto por ponerme a hablar de eso se me daña mi negocio. Entonces, esa venta cruzada que es una fuente de ingresos que está ahí disponible, la aprovechamos muy mal en parte por esa especialización que hacemos. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero yo vendo algo muy técnico. Si mis ventas son tan técnicas, yo no puedo, yo necesito más bien especializar a los vendedores. La respuesta es, eso no es verdad, porque vamos a tener un equipo de especialistas. Vamos a complementar a ventas y a servicio al cliente con unos especialistas técnicos, que ahí es donde vamos a tener mucho conocimiento muy especializado. Entonces, por eso ahí en la imagen están viendo unos generalistas, es como esa navaja suiza que hace de todo, y esos son los vendedores y servicio al cliente, pero vamos a tener unos especialistas que es una herramienta súper, súper particular y lo que vamos a hacer es que las vamos a emparejar. Entonces, servicio al cliente, velocidad, ahí lo que queremos es ser muy, muy rápidos. Los vendedores, volumen. Yo quiero que mis vendedores estén todo el tiempo teniendo conversaciones de venta porque al final ese es el ejercicio de las ventas. Es hablar con 100 personas para que 10 o menos me digan que sí y 90 me van a decir que no. Esa es la naturaleza de las ventas. Si ustedes hoy tienen una tasa de cierre muy alta, hablan con 4 empresas y una o dos les dicen que sí, ustedes están hablando muy poquito, están teniendo muy pocas conversaciones de venta. Esto tiene que ser un tema de volumen. Listo. Y por eso aquí hablamos de agregación, ¿cierto? No vamos a especializar, así vamos a ser mucho más productivos y nos va a facilitar mucho la vida tanto en ventas como en servicio al cliente. Y en el cuarto, ahí es donde está ese conocimiento técnico, ahí es donde tenemos esos especialistas. Entonces, yo les apuesto a que hoy sus vendedores no son vendedores bajo esta definición, son personas que se prestan más fácil para labores de especialistas o para labores de servicio al cliente. Eso es lo que realmente están haciendo hoy en día, porque muy poquito de su tiempo se dedica a vender. Entonces, si lo vemos gráficamente, sería algo de este estilo. Sería tener dos líneas, una vertical y una horizontal. La horizontal me separa lo que es ventas de lo que es operaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a entregar esa operación, esa venta recurrente, esa venta transaccional a servicio al cliente. Cuando un cliente me escribe porque quiere comprar, yo ahí no necesito un vendedor, yo ahí necesito es un área de servicio al cliente que me atienda esa solicitud. En algunos casos sí puede haber gestión comercial. Por ejemplo, un cliente llama y quiere cotizar algo que nunca ha comprado, eso necesita gestión comercial, eso lo debe manejar un vendedor. Pero cuando es esa venta mensual, pues lo de siempre, ¿para qué un vendedor ahí? No lo necesito, ¿cierto? Cuando un cliente tiene un reclamo, me manda una solicitud al inbox de servicio al cliente y yo se lo atiendo mucho más rápido de lo que lo va a hacer un vendedor. Tenemos la otra línea vertical que separa la calle de las oficinas. A servicio al cliente y a ventas los quiero tener sentados en una oficina, trabajando hombro con hombro, un equipo de varias personas, en una dinámica bien interesante de estar servicio al cliente, atendiendo muy rápidamente solicitudes y vendiendo, y los vendedores vendiendo, teniendo muchas conversaciones de venta. Y los especialistas están en la mitad de todo, porque estos especialistas son los que van a visitar a los clientes, a hacer levantamiento de requerimientos, a hacer una demostración de software de pronto, a diseñar una solución, a dictar un taller, a lo que sea. Son cosas técnicas y que se deben hacer donde el cliente. Y a veces requiere hasta, de hecho, viajar. Tengo que ir a desplazar hasta otra ciudad. Entonces, por eso los tenemos en la calle, pero también algunos momentos van a estar en la oficina y puede que me presten apoyo a los vendedores en una reunión de venta que ya la cosa se empieza a volver muy técnica, entra el especialista a ayudar. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo lo del leasing que les mencioné, estoy vendiendo ese leasing, el vendedor no tiene que ser el más experto desde el punto de vista técnico de la máquina ni de la parte financiera. Este vendedor sabe lo básico y puede empezar una conversación, pero luego en algún momento podrá llegar el especialista y entrar a complementar y tener la reunión tripartita, vendedor con el especialista con el cliente. Y el cliente lo va a agradecer porque está recibiendo un conocimiento muy valioso, ¿cierto? También me pueden prestar ayuda a servicio al cliente.
si servicio al cliente tiene una solicitud muy especializada, hay que hacer una cotización muy compleja, ese especialista me puede ayudar. Si hay un reclamo y es un reclamo muy técnico con alguna cosa que requiere un conocimiento muy profundo, entonces yo acudo a este especialista, que es como, hagan de cuenta que es como un equipo SWAT, ¿cierto? Él entra a apoyar en donde necesite. Entonces el vendedor puede que lo active para que me ayude en un proceso de venta, o puede que servicio al cliente lo active para que me ayude con una cotización o con un reclamo. Entonces, por eso decimos que aquí estamos haciendo división de trabajo, estamos especializando, estamos explotando lo mejor de cada uno de mis recursos. Esto genera mucha más productividad y genera mucha más eficacia también. Aquí vamos a hacer las cosas mejor y más rápido. Por eso les decía que miren que aquí se cumplen esos tres requisitos. Primero, no le vamos a desmejorar las condiciones a nadie. El salario de los vendedores, les digo de una vez, el salario de los vendedores se define mirando las comisiones históricas y se les pone un salario fijo de acuerdo con lo que se han venido ganando últimamente y de pronto se les puede pagar hasta un poquito. Y esto para algunos vendedores es un insulto, no lo voy a negar, y no les va a gustar y se van a quejar y algunos se irán. Eso puede pasar, ¿cierto? Pero también les digo algo, si ustedes hoy publican en LinkedIn o en Computrabajo, en algunas de estas plataformas de trabajo, una oferta donde digan, vea, usted aquí lo único que va a hacer es tener conversaciones de venta y le va a pagar un salario fijo competitivo, yo les apuesto a que se les llena el correo de solicitudes. Va a haber mucha gente dispuesta, entonces el tema que un vendedor no trabaja sin comisiones, eso, hagan el ejercicio. Y hoy es más común, hoy conozco muchas empresas que no tienen comisiones de venta. Entonces ese es un paradigma que también algunas empresas se han animado a cuestionar. Por último, aquí no lo alcanzo a ver con detalle, pero recuerden que el vendedor, esas conversaciones de venta van a ser en función de una campaña, una oferta que construimos para que el vendedor pueda iniciar estas conversaciones. Entonces yo necesito obviamente una base de datos grande con miles de contactos a quienes yo pueda contactar dependiendo de la campaña que esté haciendo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la campaña del leasing, entonces le quiero ofrecer leasing a qué tipo de empresas. Entonces va a ser estas empresas que tienen estas particularidades, ahí tengo 500, perfecto, esas 500 es que vamos a contactar con un guión previamente elaborado. Hay un trabajo previo para esa campaña y esa campaña va a rodar 1 o 2 meses tal vez y luego vendrá otra campaña. Entonces son unas campañas que van cambiando todo el tiempo, lo cual hace que el trabajo del vendedor pues sea incluso mucho más significativo que simplemente estar mandando pues portafolios. Listo. Eso no le alcanzo aquí a explicar, perdón, también, pero ahí también pues los voy a invitar a otro taller donde sí vamos a entrar en mucho detalle. Y para ir cerrando, les quiero compartir estos comentarios que me hicieron en una publicación de Instagram. Entonces, los quiero leer y luego les doy mi respuesta. Entonces, el primero fue, estos son comentarios de personas, ahí les taché el nombre, pues, este personaje decía, no necesitan motivación económica, persuadir clientes para que compren. Todos necesitamos motivación económica, hace parte del proceso y no persuades, construyes un excelente producto constantemente para que resuelva las necesidades reales de los consumidores. Entonces aquí aclaro, el dinero no es el único motivador, ¿cierto? Y el vendedor debe recibir una remuneración justa, como todos los demás empleados. Y construir un excelente producto es la responsabilidad de operaciones. Y un excelente producto no se vende solo. Entonces, cuando yo hablo de que hay que persuadir, la persuasión se puede sentir como manipulación, pero no lo vean así. Piensen en un muy buen vendedor, digamos, en un restaurante, un mesero. Un mesero muy bueno es alguien que me persuade, me convence de pedir un plato que yo inicialmente no iba a pedir. Yo quería comer carne y me persuadió a que comiera pescado. Ese es un buen vendedor, pero no me está manipulando, simplemente me está convenciendo con argumentos. Ese es el superpoder de un vendedor. Y sí, tiene que tener unas habilidades sociales y un montón de cosas, pero ese vendedor que nos persuade, ese es el que yo quiero tener en mi empresa, que vibra, que disfruta mucho de ese ejercicio de la venta. Que ahí también aclaro algo, las ventas no son para todo el mundo. Para las ventas hay que tener una piel gruesa. ¿Por qué? Porque hay que tener la tranquilidad de que me digan muchas veces que no.
Hablo con 100 para que 5, entre 5 y 10 me digan que sí, el resto van a decir que no me interesa. Esa es la naturaleza de las ventas, pero por eso es tan importante el tema de la campaña, porque cuando la campaña es atractiva, me facilita ese inicio de esa conversación. Cuando a uno lo llaman al celular, por ejemplo, a ofrecerle seguros, a ofrecerle tarjetas de crédito, a ofrecerle planes de celular y demás, uno lo que quiere es colgar rápidamente. ¿Por qué? Porque es un discurso sin sustancia. Me están ofreciendo algo que no necesito. Pero si a mí, yo he comprado, de hecho, seguros por teléfono en frío, porque la persona que me llamó me identificó bien una necesidad. Yo en ese momento tenía los dos hijos pequeños, me preguntó si ya estaba haciendo algún ahorro para su estudio universitario, le dije que no, me hizo algunas preguntas y me dijo, ve, tenemos unos seguros educativos, te pueden servir para eso, además te sirven para la declaración de renta, tenés todos estos beneficios, ¿te interesa que nos reunamos? Nos podemos reunir media horita y te cuento más. Y le dije que sí. Y el producto me gustó, lo necesitaba, lo compré. Pero fue una venta bien hecha, fue una campaña bien hecha, bien perfilada. Eso es lo que necesitamos. Sigamos aquí con el segundo comentario. Muy equivocado. La comisión hace que el asesor cada día quiera vender más para incrementar su salario por medio de la comisión. Incrementar ventas ganando siempre lo mismo, nunca contrataría esta consultoría. Entonces, mi respuesta sería, si esto fuera cierto, las empresas no sufrirían por ventas. Hoy lo que ocurre es que las comisiones convierten al vendedor en un tomador de pedidos costoso, ineficiente y pasivo. Y ojo, yo soy vendedor, entonces pues de alguna forma me estoy yo también autocriticando, pero esto es lo que pasa muchas veces cuando tenemos estas comisiones. Al principio el vendedor es muy, pues de mucha iniciativa, es muy activo, muy proactivo, consigue algunos clientes, pero ya cuando empieza a tener esas comisiones aseguradas, se relaja y se dedique a atender muy bien esos 4, 5, 6 clientes que hoy maneja y muy poco tiempo se dedica realmente a vender. Recuerdo el caso de un vendedor que montamos este modelo en una empresa y cuando se dio cuenta que le iba a tocar empezar a hacer llamadas a clientes pues nuevos que no sabían esta empresa quién era, me dijo, Alejandro, yo llevo 20 años en el área comercial y yo nunca había tenido que hacer esas llamadas tan en frío. Entonces yo le decía, o sea, pues por dentro, no le dije nada, pues yo decía por dentro, esta persona cómo me va a decir que lleva 20 años en el área comercial y que nunca había tenido que llamar clientes desde cero que no lo conocían. Entonces esta persona realmente no estuvo en ventas, estuvo en servicio al cliente, que es muy importante y necesito gente buena ahí, pero eso no es lo que debe hacer un vendedor bajo este modelo. Tercero, tiene la fórmula para cambiar un sistema que existe desde que el ser humano existe. Pues hombre, si algo funciona en el pasado, no quiere decir que hoy también funcione. El entorno ha cambiado y cada vez hay más empresas que operan así. Entonces, pues aquí realmente este comentario lo puse porque es muy común caer en ese error de pensar que tenemos que seguir haciendo lo mismo de siempre porque así es que lo hemos hecho. Eso es un pensamiento muy riesgoso. Por eso acá la invitación es, venga, miremos, analicémoslo racionalmente y traten de quitarle la emoción. Analícenlo racionalmente y miren si esto tiene sentido. Listo. Y también uso ese mensaje porque este sí es un cambio muy disruptivo, no a todo el mundo le va a gustar y es un cambio grande de dar. Entonces, por ahí alguien decía que no contrataría esta consultoría, perfecto, nosotros tampoco quisiéramos trabajar con una empresa que no va a estar dispuesta a pensar las cosas de una forma diferente, ¿cierto? Esto es para empresas que estén listas para hacer un cambio grande y esto no es sencillo, o sea, el modelo en esencia es simple, pero llevar esto a la realidad no es fácil. Y por último, dice esta persona, este man nunca, pero nunca habló de salario, nadie trabaja por amor al arte. Él se está refiriendo pues a un post que hice y sí, reconozco que en ese post no logré transmitir todo lo que tenía que transmitir. En un minuto es difícil meter tanta información, pero repito, los tres criterios que dijimos arrancaron diciendo que nadie debe tener una desmejora en sus condiciones. Yo a los vendedores les voy a pagar un salario fijo de acuerdo al valor que proveen. Y de hecho ha habido implementaciones donde los vendedores cuando se les dice que van a ganar un salario fijo, en vez de comisiones, hay algunos que lo reciben como un beneficio, lo reciben como algo positivo, porque es que también piensen para un vendedor tener que rebuscarse todos los meses su ingreso sobre todo cuando hay tantas cosas que no controlan. El vendedor no controla que un cliente deje de comprar por la mala situación económica que está atravesando el país, pero eso inmediatamente le afecta a su bolsillo.
Y como vimos ahora, quien vende es operaciones. Para un vendedor debe ser muy frustrante perder clientes por un mal desempeño operacional. Entonces también miremos ese otro lado de la moneda. El vendedor se debe ganar un salario fijo, competitivo, teniendo en cuenta esas comisiones históricas. Entonces yo me estaba ganando, no sé, 1 millón de pesos, va a decir cualquier número aquí, no lo tome, 100 pesos fijos y 100 pesos en comisiones de los últimos 6 meses. Entonces mi salario van a ser 200 pesos, no me están afectando. Ah, que entonces ya no tengo un techo y podría ganar mucho más. Sí, entiendo eso, pero repito, el vendedor bajo este modelo no tiene ninguna otra alternativa que vender. Yo ya le estoy montando una estructura de forma que ya el vendedor no tenga más opción. Entonces ese era el taller que tenía preparado para el día de hoy. Aquí pues como siempre les dejo esta opción. Si ustedes quieren tener una reunión conmigo para que hablemos de esta solución o de cualquier otra, podemos hacer esa reunión. Nos escriben y la agendamos. Ahí pues están los correos, el celular, etc. Y los quiero invitar al próximo taller sincrónico que va a ser justamente de ventas. Ahí vamos a ver el modelo que les expliqué hoy, pero con mucho más detalle. Es realmente una reingeniería, es reestructurar completamente el área comercial. Eso va a ser el 15, 22 y 29 de mayo, hora 2 a 4 p.m., hora de Colombia. Eso es virtual, pero es sincrónico. O sea que nos conectamos en vivo y en directo, hacemos la presentación, preguntas y respuestas. Entonces es bien agradable, pues porque obviamente por este medio es más difícil. Que de hecho a propósito, revisen las respuestas y van a ver que muy pocos, no vi ninguna, pero muy pocos respondieron la opción que creo que era tal vez la segunda o la tercera, que decía que los vendedores se dedicaban casi que exclusivamente a vender. La mayoría no respondió eso y paga comisiones en su empresa, lo cual refuerza lo que les he mencionado. Ese supuesto de que comisiones igual a ventas es bien debatible. El costo son 385.000 pesos más IVA por persona. Si son clientes nuestros, si ustedes hoy tienen Focus o están haciendo algún proyecto con nosotros, esto no tiene costo. Y acá pues hacemos una oferta. A mí me interesa que haya varias personas de la misma organización, porque miren que estos son cambios grandes. Entonces es más fácil cuando son varios que reciben esta información de primera mano. Por eso hacemos un 20% de descuento para cada inscrito adicional. O sea que el primero paga la tarifa full, el segundo recibe un 20% de descuento, el tercero un 40%, el cuarto un 60% y así sucesivamente. O sea que el quinto recibe un 80% de descuento y el sexto ya no pagaría nada hasta un máximo de 10 personas. Entonces ahí les queda esa información. Y la oferta de hoy, como siempre, es los que se inscriban hoy tienen un descuento del 50%, o sea que no serían 385, sino 190 y punta, casi pues, sí, la mitad de 385 y sigue valiéndolo el 20%. O sea que miren que se vuelve muy barato llevar un grupo de 4, 5, 6 personas. Esto es solo válido por el día de hoy. Hoy 17 de abril. Entonces, si no se inscriben hoy, ya esa oferta no vale. Para que lo tengan presente, aquí les vamos a estar compartiendo el link del formulario para que se inscriban y también les va a llegar la presentación y la información pues de siempre al cierre de esto para que no pasen la oportunidad. Y eso era todo. Aquí les dejo el Instagram nuestro, el código QR para que nos agreguen si no lo han hecho. Por aquí yo estoy compartiendo mucho videíto, los nuevos eventos. Después de este taller de ventas seguimos con otro taller que seguro será de cadena de suministro para que no se lo pierdan y quedemos muy conectados. Ahí tienen también los teléfonos, los correos, toda la información. Así que bueno, les agradezco mucho por su atención y ya nos vemos entonces en la reunión de preguntas y respuestas aquí por Teams. Que estén muy bien. Feliz tarde.